Ana Trufa, arquitecta, magíster en arquitectura y estudiante de magíster en estéticas americanas de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente ejerce como docente de la línea de Historia y Teorías en las facultades de Arquitectura de la UNAV y la UDLA, en donde forma parte del equipo de taller de primer año de esta última. Se enfoca en la interdisciplina, la investigación aplicada y las prácticas curatoriales. También tenemos a Francisca Pimentel, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016, máster en Arquitectura y Entornos Urbanos Históricos de Bartlett School of Architecture, de UCL. Actualmente es profesora de taller 3+4 de la Universidad Nacional Andrés Bello y arquitecta en el Estudio de Arquitectura y Restauración Tandem. También tenemos a Juan Pablo Larcón, arquitecto de Talca, máster y doctor en arquitectura de la ETSAM Madrid, fundador de Surco Arquitectos, director de la revista Rita y director de escuela de la carrera de arquitectura de la UNAV. También tenemos a Fernando Carvajal, arquitecto de la Universidad Central, magíster en arquitectura, en teoría, historia y crítica y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Ha enseñado en diversas universidades y hoy es director de la carrera del Campus Creativo en Santiago. ¿Quieres comenzar con la pregunta? Como dijo Tomás, el conversatorio va a girar en torno al taller, ¿no es cierto?, que es posiblemente el ramo más importante de la carrera, de la formación de un arquitecto. Y la primera pregunta iría dirigida en torno a de qué manera ustedes como docentes, titulares de talleres, por así decirlo, plantean este curso, ¿no es cierto? Entendiendo que tiene quizás cierta metodología muy establecida y otra, entendiendo también que hay una diversidad de talleres, ¿de qué manera se afronta este problema? Entendiendo que la idea es formar a un arquitecto. No sé qué partir. Hola. Quizá es partir muy polémica, pero yo quisiera poner un poco en cuestión esta, como digamos, relación jerárquica en la que se constituyen los distintos ramos de una escuela. Porque algo que le digo mucho también a mis estudiantes, yo hago clases de taller y de historia y en general me pasa ahora en la escuela de la UDLA que les hago taller a mis mismos estudiantes de historia, entonces tenemos el lunes una maratón y muchas veces me dicen, no, profe, podemos salir antes porque tenemos que entregar para el taller y es, oigan, ¿saben qué? Bacán, que quieran trabajar y que hay entusiasmo, pero no creo que sea efectivamente taller más importante que historia, o sea, más allá de un tema de crédito y qué sé yo, y efectivamente es el pilar como más práctico. Hoy estamos, creo, en un minuto como de inflexión, en un punto de inflexión, donde las dinámicas tradicionales están mutando. Quizá el campo profesional que yo creo que veo, al que están saliendo ustedes y al que estoy insertándome yo también, que no es que haya salido hace mucho tampoco de la U, es distinto, entonces no pasa por esta, digamos, como mano Le Corbusierana que juega ajedrez sobre como las piecitas de estos rascacielos sobre París, ¿cierto? Sino que pasa, yo creo, un poco por repensar las dinámicas que están, creo, yendo o avanzando hacia un poco su obsolescencia, si es que no están, digamos, ya en crisis. Entonces yo creo que ahora, en un minuto también de crisis climática, sucesivas crisis políticas, etcétera, etcétera, el rol desde nosotros de la arquitectura quizá no es plantearnos como esos creadores de espacio, sino que también ver de qué otras maneras podemos usar las herramientas que se desarrollan de manera muy específica en la arquitectura, herramientas gráficas, herramientas críticas, de levantamiento, ¿cierto? Entonces, creo que pensar la interdisciplina hoy es especialmente fructífero. Entonces, decir, oye, lo constitutivo del arquitecto o arquitecta es taller, me parece que es, digamos, pasar un poco la planadora por una formación que a mí me parece que es muy rica.
que creo que tiene distintos componentes, desde historia, que es un poco mi área, hasta, no sé, gente que se dedica mucho más a la construcción o gente que está justamente desde esos híbridos. Entonces, creo que, digamos, jerarquizar no sé si es lo más fructífero, lo más productivo. Entonces hay muchos aprendizajes que están fuera del taller, que son complementarios, y si es que uno se piensa solamente como, oye, el que tiene bonita mano es buen arquitecto, yo les diría que ojalá que no estén planteándose así. Entonces yo creo que eso es un poco mi postura, lo digo y quisiera partir con eso, interrumpí nomás, porque creo que es importante, digamos, pensar esto como mucho más como un conjunto y de una manera fluida y no de manera tan jerárquica. Entonces no es como el profe de taller que te enseña cuál es la solución para la arquitectura, sino que es gente que comparte distintas herramientas, también como un grupo humano, ¿cierto? Que tiene que pensar de manera crítica en un contexto que es constantemente cambiante, que está ahora especialmente en crisis. Entonces, un poco saber adaptarse y no fijar respuestas, porque nosotros no creo que tengamos hoy que responder o que dar solución a nada, sino que muchas veces pasa más por problematizar. Y los otros cursos, creo, son bastante importantes para desarrollar justamente ese pensamiento crítico que se complementa justamente con los contenidos del taller. Así que eso. Sí, yo quería decir. Bueno, ¿se escucha? Ya. Yo creo que esa jerarquía de taller como tal, yo creo que va en torno a que, de cierta manera, el ramo acoge un poco todas las interdisciplinas que la carrera aborda como tal. O sea, puede ser tanto como la sustentabilidad o estructura de cierta manera, o hasta la misma historia en la búsqueda de referentes. Y encuentro que, de cierta manera, uno a veces, para poder como abordar el taller, le da una preferencia absoluta al taller, y eso es un error por parte de los estudiantes, porque uno llega hasta un taller más avanzado y te dais cuenta de que no hay logrado resolver, como, por ejemplo, desafíos estructurales o, de cierta manera, la sustentabilidad que un proyecto puede generar. Entonces, yo creo que a base que... como en mi postura, al ir creciendo me di cuenta de que en ciertos puntos de la carrera yo le di más énfasis a taller que a otros ramos que podían haber sido mucho más beneficiosos para mi formación más adelante, o básicamente en el ramo que me encontraba. Entonces encuentro que sí, como estudiante, o para los que son más chicos, tratar de no dejar de lado todo por taller. O sea, es el ramo que tiene más peso, tanto en carga, porque básicamente absorbe más tiempo, pero básicamente taller termina siendo como una mezcla de todo esto, ejecutado, creativa o un poco más pulcra como la arquitectura misma. Eso es como mi... Sí, bueno, yo quería un poco tomarme de lo que se estaba hablando recién, porque, bueno, precisamente cuando me invitaron a participar empecé un poco a pensar, a reflexionar sobre esta pregunta, y un poco como que llegué a la idea de que, claro, hay escuelas de preguntas, pero también de respuestas. En ese sentido, hay escuelas donde se plantean incertidumbres, pero hay otras donde hay certezas. Y creo que hoy en día lo más fácil, porque también responde al mercado, responde a las lógicas neoliberales, es pensar en una escuela que te entrega respuestas, que te entrega herramientas como inmediatas para usar después en el ejercicio profesional. Pero creo, en cambio, que muchas veces esa enseñanza de certezas, de esa respuesta, supone trabajar sobre como un escenario que muchas veces se asume como eterno. Y lo que me parece que está mal ahí es que muchas veces la arquitectura efectivamente pasa por crisis. Estamos efectivamente hoy en día en una crisis ambiental, en una crisis como de los discursos colonialistas que se han ido sustentando en el tiempo. Entonces creo que ahí, en esa dualidad de la escuela de preguntas y de la escuela de respuestas, hay algo súper clave. Porque me parece que la escuela de preguntas, en la que efectivamente está la instancia en la que tú reflexionas y se problematiza un poco, como decías tú, hay también un espacio de crecimiento que nos permite a todos seguir, como de alguna manera, evaluando
sin necesariamente encontrar una respuesta inmediata, que es lo que de alguna forma creo yo que muchos alumnos hoy por hoy buscan en el taller. O sea, por eso también yo veo mucha frustración a veces cuando los estudiantes no llegan a un proyecto durante la primera unidad o algo así, y eso los frustra mucho, genera mucha ansiedad, pero creo que al trabajar más con certezas que con estas preguntas, de alguna forma se coarta esa posibilidad de crecimiento, y en ese sentido me parece que el especular como académicamente en el espacio del taller es fundamental, y es algo que también he hecho en falta después en el ejercicio profesional, porque muchas veces, claro, nos centramos en las herramientas prácticas que aprendemos en el taller, y empezamos a trabajar un poco de forma automatizada, replicando, por ejemplo, detalles de baño en la oficina, cuando en realidad hay una reflexión que debería ser más importante, que es pensar por qué hago lo que hago, qué es lo que quiero seguir como desarrollando, qué es lo mejor como para el país, para la gente, para la que estoy haciendo ese proyecto. Y en ese sentido, claro, me parecía súper interesante pensarlo desde ahí. Cuando también creo, hablamos de la escuela de las preguntas, también creo que es súper importante entender que es necesario como estar en un entorno súper heterogéneo, en donde todos seamos efectivamente distintos y tengamos la chance de poder plantear posibilidades o perspectivas propias, en el que exista también un diálogo, porque también creo que uno de los grandes problemas que hay por hoy es que está todo súper polarizado. Hay pocas instancias en las que efectivamente se pueden conciliar puntos y llegar a aspectos comunes, y creo que ese diálogo es algo que no hay que perder, pero el problema es que, claro, cada vez más como queremos esta certeza, y que me parece que igual responde a un modelo educacional que ya es más bien hegemónico, que se ha ido dando, se ha ido gestando con el tiempo, genera estos problemas que se van un poco como, no sé, el hecho mismo de que pensemos que taller es como el curso más importante de arquitectura, y de un poco como que olvidemos que hay cursos teóricos que son igualmente importantes, un poco habla o es síntoma de esa hegemonía todavía que existe como en la enseñanza de la arquitectura. No sé si alguien más lo quiere complementar. ¿Ahí se escucha o estoy gritando? Tiendo a gritar, así que... Bien, me encantaría detenerme en comentar de ustedes, pero la pregunta que ustedes hicieron me interesa como de dos flancos. Por un lado, desde la dirección, que no voy a responder desde ahí, sino que como profesor de taller, ¿vale? Si lo quieren hacer después de la dirección, lo puedo hacer, pero me interesa como profesor. Y en ese sentido ustedes preguntaban cómo se plantea este curso, entre comillas, porque esa es la pregunta exacta, ¿no? Y mi respuesta va a ser cómo planteo mi taller, ¿vale? Con Tadea, que me encantaría que estuviese acá, y posiblemente tenemos diferencias que son muy genuinas. Tengo varios estudiantes de mi taller acá que posiblemente las reconocen, pero voy a hablar de mi taller, ¿vale? Y eso implica tomar una postura y quemarme, literalmente. Porque la pregunta es directa. En primer lugar, yo partiría de una base que es, esta pregunta no tiene una respuesta, al menos para mí, definitiva. No puede tenerlo, ¿no? Es decir, sería imposible pensar que los talleres se mantienen de los años 70, 80, 90, ¿no es cierto?, en el tiempo, por lo cual si se asume como un laboratorio y un experimento, es una hipótesis que tiene el carácter de provisional, ¿vale? Eso es lo primero, es decir, es una idea provisional que a veces la hipótesis se cumple de alguna forma o a veces fracasa abiertamente, ¿no es cierto? Y de la misma forma que nosotros en nuestro taller decimos tienen el derecho como a equivocarse, yo también defiendo el derecho a plantear una hipótesis errónea desde los equipos de docentes. Porque en el fondo intentar mantener un taller que se sabe bueno es efectivamente mantenerse en un lugar particularmente cerrado. Entonces yo creo que la capacidad de equivocarse es mutua. Por eso el taller se hace con profesores y estudiantes, somos una comunidad y ahí se genera la arquitectura como disciplina. Eso es desde ahí respondo a la pregunta. A la pregunta, ¿cómo planteo mi taller? Y la respuesta más evidente sería de manera siempre diversa, inicial. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay por lo menos como 5 piedras, así como haciendo analogía a grandes pensadores que mencionaron allá arriba, con los cuales también tengo un par de comentarios y distancias, ¿no es cierto? Tengo como 5 piedras con las cuales, si bien la cuestión se puede ir modificando, cambiando, yo hice taller con Tadea, antes con los profesores, pero creo que los mantengo siempre. Uno, que es intentar
reflexionar sobre una hipótesis muerta, a mi juicio, que está instalada en muchas escuelas. ¿Puede ser polémico? No, no es polémico, pero básicamente yo lo asumo muerta, que esta decisión, lo comentábamos ¿cierto? Con Juan Pablo, entre teoría y práctica, ¿no es cierto? Mira, que son teóricos, no sirve, que estos son prácticos, que neoclásicos, gente que hace arquitectura de altísima calidad. Yo siempre lo comento, muchos de ustedes hoy día se vieron enfrentados a parar un atril. Se demoran 2 días y están mal pegados y están mal construidos. Es dificilísimo hacer arquitectura de altísima calidad, ¿no es cierto? Exige muchísimas habilidades y muchísima gente, no solamente el arquitecto, ¿no es cierto? Entonces, la teoría y la práctica entendidas como cuestiones que se necesitan y se reproducen mutuamente, ¿verdad? Son campos que se necesitan necesariamente. Por eso siempre me gusta decir, y yo me apoyo mucho, yo robo mucho, como decían en la mañana, no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no es cierto? Ese es el punto número 1. El punto número 2, ¿no es cierto? Esto parece que lo hubiese inventado en el camino, pero lo tengo más o menos pensado, porque son cosas que me interesan. El punto número 2, y lo interesante de esta sesión es que puede ser puesto en crisis por mis estudiantes, y eso me parece valiosísimo. Así que si ustedes discrepan de lo que yo digo, levantan la mano y podemos discutir. El punto número 2 es alimentar los procesos proyectuales, que son siempre diversos porque no hay un solo camino, ¿verdad? No hay una sola forma de hacer las cosas. Y es por eso que siempre digo, pues si algunos lo van a repetir, mezclar peras con manzanas es una forma, ¿no es cierto? Es una, que yo la promuevo, no tiene que ser la única. El número 3, ¿no es cierto?, es la validación absoluta del pensamiento de los estudiantes, incluso muchas veces disfrazado de intuición, ¿no es cierto? Dicen, no, es que tengo como una tincada, yo creo, ahí hay una cuestión importante, porque en el fondo estamos en un proceso de hiperreflexión y razonamiento que pareciera ser que la intuición, esa cuestión que de repente nos brota, germina, ¿no es cierto?, que mezcla peras con manzanas de cuestiones que nos interesan fuera de la escuela, parecieran estar proscritas, ¿no es cierto?, de los contenidos del taller. Y esa cuestión me parece que hay que potenciarla. Y para eso hay que validar las habilidades de los estudiantes de manera crítica y también reforzarles efectivamente sus puntos débiles, ¿no es cierto? Todo lo que estoy hablando, me imagino que mis estudiantes, y ojalá sea así, se dan cuenta que se traducen en operaciones en el taller, en decisiones. Y ustedes, por ejemplo, llenen sus habilidades. ¿Para qué son realmente buenos? ¿Qué es lo que más o menos saben? Y que efectivamente dice, yo a esta cuestión no soy muy bueno, ¿no es cierto? O muy buena. Cuarto, y voy cerrando para no dar la lata, es la participación absolutamente activa por parte de los estudiantes en la sala. Esa cuestión es fundamental, ¿no es cierto? Y intentamos, a tu pregunta de cómo lo enseñamos, cambiando los grupos, siempre tenemos crisis con los grupos, que lo hacen con los amigos, que lo hacen por habilidad, que lo hacen mezclado, y siempre hay un problema, porque demuestra que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y esa cuestión me parece fundamental. Y lo último, ¿no es cierto?, que este sí es más conflictivo, porque posiblemente tiene una raigambre un poco más moderna, que es proteger mucho el hacer bien, ¿verdad? Entendiendo eso por lo que quieran entender, pero hacer algo bien, ¿no es cierto? Porque en el fondo creo de forma muy ferviente que el autocontrol y de cierta forma los protocolos personales de calidad son más importantes que venga otra persona a decirte esto está bueno, esto está malo, ¿no es cierto? Es decir, uno debe ser crítico en su trabajo y decir, mira, esta cuestión efectivamente está bueno, etcétera, etcétera. Creo que en el fondo la calidad del hacer bien es muy personal, y ese hacer bien se va construyendo de forma colectiva. Esos serían mis 4 o 5 puntos que, independiente del taller, el tema, los concursos, intento no dejarlos de lado por 2 razones. Por un lado, porque tuve muy buenos profesores y profesoras que me enseñaron más o menos algo así. Y segundo, como esto es un laboratorio, hay cuestiones que cuando uno las ensaya terminan saliendo mejor o peor que otras. Eso. Yo querría... ¿Se escucha o no? Porque yo no me escucho. Me están censurando. Aló. ¿Ahora sí o no? Tampoco. Sí, no se escucha y... ¿Se escucha o no? Porque yo no me escucho. No, de verdad me están censurando. Sí, pero que ya esto va a ser como pegarse el COVID directo, vale. Mira, yo quería, ahora es demasiado cerca parece. Bueno, yo quería también polemizar desde lo mismo que habías dicho tú al principio, del tema de la jerarquía. Y estoy totalmente de acuerdo con ese punto. De hecho, fíjense lo que nos costó desordenarnos un poco ahora y sacar un poco la jerarquía. Sin embargo, de todas maneras, hay un lado y otro lado,
¿vale? Que se nota, o sea, por la cantidad de personas que fueron capaces de hacerlo, a pesar de la invitación y todo eso. Entonces creo que en ese sentido hay tal cual la invitación que hace, porque yo lo entiendo como una invitación de Fernando, hay un compromiso que tiene que ser mutuo, tanto de estudiantes como de docentes, a que esas cosas se logren. Y un compromiso que tiene que estar basado, como yo creo que deberían ser los compromisos, en que no sabemos cómo va a salir, ¿vale? Y no sabemos cuál va a ser el resultado. Y desde ahí, a pesar, y aquí voy a recuperar otras cosas, estoy hablando un poco de taller, cuando estoy hablando de estas cosas creo que estoy hablando un poco de taller. De ahí todo este discurso que de alguna manera han develado ustedes, que ahora estamos conversando respecto de... voy a ir a mis anotaciones, si no me voy a olvidar. Por ejemplo, esto de que ahora estamos en crisis o ahora vamos a cambiar la historia, resulta que la historia ha cambiado siempre y la crisis ha estado siempre. Entonces pareciera que tuviéramos una cosa como de ultraprotagonismo, que ojo, estamos hablando siempre en contra de Le Corbusier y en contra de toda esta gente que fue ultraprotagonista, y de alguna manera nuestro propio discurso actual de vamos a cambiar la historia, que yo lo escucho en cada discurso, de que estamos en crisis y esta es la crisis que ha tenido el mundo supuestamente, ¿por qué? Porque me toca a mí, la tengo que cambiar. Entonces, desde ahí se instalan discursos que creo yo que a pesar de que les decimos al principio del discurso, les decimos este es un discurso con el que vamos a cambiar las cosas y desde el cual vamos a hacer algo nuevo, y este es el discurso, un discurso que es súper abierto a todo lo demás, pero ojo, ahora empiezan a escuchar lo que yo quiero decir. Creo que nos pisamos mucho la cola, como yo creo, y es algo que nos pertenece como disciplina, como medio, de comprarnos mucho la parada que tenemos, porque viendo muchos de los talleres y tratando de hacer una relación, a veces el discurso de los profesores es idéntico entre un taller y otro y los resultados son completamente diferentes. ¿A qué voy? Nos comprometemos intelectualmente, incluso hasta casi moralmente, pasando por la ética para allá, a ciertas cosas que después no son lo mismo que pasa realmente en los resultados. Y si hay algo que tiene fascinante, el no solamente problematizar, sino también resolver, lo que sea la resolución, que probablemente, y eso es lo que está en cuestionamiento hoy día, que me parece que es fascinante que esté en cuestionamiento, y como tal, no tener respuesta es por un rato, es necesario, que no todo se resuelve con un edificio, y que la resolución, por lo tanto, no tiene por qué ser un edificio, incluso la misma problematización puede ser una resolución en sí misma, pero es muy extraño que a pesar de tener ese discurso, el proceso sea tan parecido entre un estudiante y otro, los resultados sean tan parecidos entre uno y otro, y es más, que se parezcan tanto al profesor o a la profesora. Entonces, desde ahí, creo que este es el minuto, o sea, me encanta que estas cosas, estos temas los planteen ustedes, que nos congreguen ustedes, que nosotros podamos ser parte de eso, o sea, jamás vamos a querer dejar de ser parte de esto, o sea, creemos que es una construcción colectiva, sin duda, con gente más vieja, más joven, que piensa de una y de otra manera, para enfrentarnos ojalá a una pregunta, a un cuestionamiento real, desde el cual no está hecho solamente desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso, desde lo que yo quiero que se haga, sino con esa cuota de generosidad, de que realmente no sé para dónde va a ir, ni siquiera si vamos a poder seguir armándola como pregunta. Creo que eso estamos llamados como universidad, y cuando los talleres, los cursos, a mí me encantaría que los cursos fueran como una grilla, como que todo funcionara, quizás probablemente, y aquí estoy hablando en mi posición, también arquitectónica, como que de una grilla se armara todo esto, que no hubieran énfasis, entre ninguna cosa ni otra, sino que fueras tú quien a partir de esa infraestructura fueras capaz, como estudiante, como profesor, como profesora, de armar tu propia ¿cómo se llama?, recorrido vital. Porque si hay algo que me parece que es importantísimo en esto, es no creer que esto es un círculo escindido de nuestras vidas, sino que es una parte más de todas nuestras vidas y por lo tanto se ve influida por nuestras vidas y nuestra vida se ve influida por lo que nos pasa acá.
eso, como somos así, como nos vestimos diferente, como hay unos que hablan por allá, otros ponen más atención, otros ponemos menos atención, como somos tan diferentes, creo que se nos tiene que notar también en los talleres. Si no logramos hacer eso, creo que como universidad no estamos ecualizándonos en el tono que yo creo que debería existir. No sé si respondí la pregunta. Está perfecto. Yo creo que en realidad pasa algo, sobre todo que lo pudimos ver hoy día, que los talleres eran todos muy distintos y la mezcla como de los ramos teóricos de los que participaron era todo muy distinto, pero es verdad que se empieza como a repetir un patrón en los talleres porque se plantean objetivos. Es lógico igual que tiendan a ser como similares los trabajos porque se premia o se califica como de buena manera el trabajo que es bueno y como que hay como una inercia hacia ese trabajo bueno como referente. Entonces uno comienza como con lo mismo, a ese como robo de ciertos como elementos del trabajo del otro para incorporarlo en el uno, ya sean como gráficos, conceptuales, no sé, van apareciendo como esa serie de cosas. Entonces también, volviendo como a lo que decía Francisca, que era como esa lógica como también neoliberal que te hace que priorizar muchas veces, porque estudiamos una carrera que yo considero que tiene una carga súper alta y uno tiene que priorizar, entonces prioriza también el ramo con más crédito. Yo personalmente no lo veo así, pero creo que es una respuesta que se dio que el taller es como el ramo más como troncal de la carrera. Entonces, yo soy arquitectura. No. O sea, puede ser, yo creo que igual. Pero yo creo que igual empieza a haber como una cosa de gusto y prioridades también, que uno empieza a poner claro. O sea, no quiero trabajar hasta las 4 de la mañana todos los días, y tampoco lo hago. O sea, hoy día sí para que esté esto, pero pero lo hago para que se den este tipo de cosas. O sea, que no necesariamente tiene que ser como la arquitectura misma en sí como práctica. Sí. Por gusto. Pero fundamental. Sin duda. Perdón. No, si ya estamos gritando. Estoy con el micrófono. El que me llegue el Bueno, por mi parte, lo que vendría siendo taller y todo este como tema de que el taller es central, no es central o lo que sea, es inevitable pensar que el taller es central, porque yo por lo menos lo que hago es que aplico todas las herramientas de los complementarios en taller, o por lo menos siempre lo he hecho así. Y creo que tengo muchos compañeros que también lo ven así. Y por ese mismo motivo igual es duro, porque yo tengo un caso muy personal, voy a contar como para que se entienda, que tengo seminario los días viernes después de taller. Y yo quedo muerto después de taller. Entonces el día viernes no he respondido con nada, hasta el momento. Así que lo que estoy empezando a hacer es que voy a basar la tarea de seminario en el tema de taller, para poder avanzar los dos al mismo tiempo, porque si no, no puedo. Pero no lo veo como un estorbo, porque me gusta ese seminario, lo encuentro muy interesante, muy como enriquecedor para el tema, porque profundiza demasiado en un tema en particular. Entonces, como digo, insisto, yo veo que son herramientas para taller. No le encuentro algo malo, la verdad. Bueno, creo que como que hay unas cosas que me dan mucha risa.
entender primero, no sé si conocen una página de memes que tiene el nombre de un arquitecto muy conocido, pero truncado, Agelandro Aravena. Finalmente, a pesar de que sean memes y son gracias, es una radiografía un poco de lo que estamos conversando, ¿sí? Porque entender que nos transformamos y decir que la arquitectura transforma no es por un edificio quizás transforma un barrio, la arquitectura nos está transformando a nosotros y se ve quizás en la forma en la que nos vestimos ahora. O sea, uno entra con su pinta que viene al colegio, no sé, uno más rapero, otro más, y finalmente como que va un poco mutando hacia cómo se viste un arquitecto, cómo se viste una arquitecta. Pero, y es verdad, porque por algo también miramos referentes, por algo el profe Taller también es nuestro, como el primer referente, creo yo. Yo creo que es importante tener nuestros intereses, pero yo también igual le veo mucho valor a entender lo que quiere decir el profe, cómo él haría este proyecto, y entenderlo, tomarlo. Siento que es muy importante que el profe diga, no, mira, yo lo haría así. Ojalá tú no lo hagas así, pero yo lo haría así, y por eso también uno va eligiendo, por eso estas mismas instancias de transversal son para decir, mira, me tinca la visión de esos profes, y voy a tomar ese ramo porque no sé si queda algo parecido, pero creo que hay algo que puedo rescatar de ahí. Entonces, no sé, no perderle miedo a esa referencia. Si nos vamos transformando es porque yo creo que nos gusta, y también creo que hay una elección en transformarnos a ser más arquitectos, vestirnos como arquitectos. Porque quizás queremos ser protagonistas de algo, queremos tener un edificio en una revista, algunos no, pero creo que hay algo de eso también como que tienta mucho a hacer proyectos buenos, que sean vistos, que sean interesantes no solamente porque lucen bien, sino porque hay un valor en lo que aprendemos. Eso. Sí, mira, yo quiero compartir una experiencia. Igual hablo de mi inexperiencia en el sentido de que soy una profesora nueva. O sea, veo toda esta... Trato desde lo posible de aprender de los alumnos y veo toda esta experiencia también como consuma, o con demasiada emoción y ganas como de un poco ilusoria o muchas veces quizás, claro, muy ajena a este sistema tan establecido, pero en ese afán, en el taller nosotros propusimos una actividad un poco para romper esta lógica del encargo, corrección que se da paulatinamente en el taller toda la semana, y lo que hicimos fue un ejercicio que fue súper intenso. Fue realizar 3 maquetas en la misma clase, que en el fondo se constituyeron como 3 ciclos de aprendizaje con distintos niveles taxonómicos, en el sentido de que cada nivel se suponía un desafío mayor y aprender también aprender de cada ciclo para en el fondo reformular y aplicar ese aprendizaje en el siguiente. Pero lo que hice un poco para romper esta lógica de profesora como siempre como la evaluadora, porque también creo que eso pasa, muchas veces los estudiantes formulan los proyectos un poco en virtud de lo que al profe le podría gustar, más allá del proyecto como tal. Entonces, en estas 3 fases que propusimos con Gonzalo, en este caso, la primera era, claro, desarrollar esta maqueta de forma súper rápida y después una breve evaluación con criterios de evaluación súper claros que estaban anotados en la pizarra y que todos podían ver. En el segundo ciclo, tomando esa evaluación como tal, ellos volvieron a desarrollar la maqueta, pero esta vez había una coevaluación, o sea, entre grupos se evaluaron entre sí. Y cuando hicimos ese ejercicio nos dimos cuenta de que en verdad había como que entraron todos un poco en crisis porque les costó mucho poder evaluar al otro, poder creer que ellos también podían tener una perspectiva de ese trabajo. Y claro, todos partieron de forma súper tímida, tuvimos que entrar un poco a ayudarlos, pero eventualmente igual lo pudieron hacer. Y finalmente hicimos el último ciclo, habiendo hecho esa coevaluación, pero la última fue una autoevaluación, en donde ellos, tomando las mismas preguntas que se le habían hecho tanto al principio que estaban anotadas en la pizarra, se evaluaron el resultado de esa última maqueta a sí mismos. Y eso, claro, supuso muchos más problemas porque a muchos les cuesta, y de hecho muchos se acercaron al final, a tratar de obtener una evaluación de nosotros. Y lo que le decíamos básicamente era como, pucha, en realidad el ejercicio estaba formulado para que tú, en el fondo, puedas tomar esas herramientas que acabas de aprender y cuestionártelas. Y quizás no va a ser el resultado óptimo, quizás todavía hay muchas cosas que ajustar, pero en el fondo lo que nosotros queríamos era como desarrollar cierta conciencia de ese proceso proyectual, para que en el fondo eso les pudiera ayudar en el futuro, o cuando ellos estuvieran desarrollando los encargos después de la semana, de evaluar esas pequeñas tomas de decisiones o esos
bocetos que iban desarrollando para que en el fondo lo pudieran aplicar tanto en este taller como más adelante. Bueno, yo me quedo con algo que es esto de hacer lo que al profe le puede gustar. Yo creo que finalmente, o sea, en el taller en este último año, lo que puedo aprender muy bien es que no hay solamente una mirada de arquitectura. Si bien nosotros trabajamos con de manera que un profe te corregía el mismo proyecto y después por separado tenía al otro profesor que te corregía el mismo proyecto pero desde otro punto de vista. Finalmente termináis teniendo, no saber para dónde ir, o sea, teníais como dos vistas y no sabíais cuál podía ser el mejor camino. Eso igual te habla un poco de que un proyecto no tiene solamente una resolución, o sea, pueden haber muchos caminos que te pueden llevar a un buen resultado, básicamente. Y eso también uno lo ve con tus propios compañeros, que básicamente son tus compañeros, tus profesores como diarios, porque básicamente vais como autocriticando tu proyecto, pero al mismo tiempo vais pidiendo la ayuda de tus compañeros o básicamente criticando criticando de buena manera, o sea, constructivamente. O sea, si yo veo que un compañero tiene, por ejemplo, problemas estructurales y tú ahí le decís, que de esta manera a lo mejor tu proyecto se puede resolver de mejor forma y él puede de cierta manera acoger o no tu opinión. Y lo otro, yo creo que ir como a eso de que al profe le pueda gustar, a lo mejor poner en crítica eso. O sea, a lo mejor no es solamente, hablamos con un compañero, David, que a lo mejor no es hacer lo que el profe puede hacer, le puede gustar, sino que a lo mejor, ¿por qué no jugar en contra? El profesor Fernando aquí dice, nosotros no estamos inventando la rueda, pero a lo mejor nosotros de cierta manera podemos buscar una forma de resolver una rueda, pero de otra manera. Entonces, eso es como lo que uno como estudiante también se cuestiona y son como evoluciones que uno va teniendo desde otros talleres que básicamente buscabais que te fuera bien y tener buena nota y básicamente buscar esa pura solución en base a lo que al profe le puede gustar cuando hay muchos más caminos que te pueden llevar a una resolución de un proyecto. Eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen y pienso como en mi propia experiencia como estudiante y de cierta manera eso es un poco lo que trato de traer y de repensar en mi práctica, digamos, desde la docencia. A mí me pasó mucho eso que decían como que ya uno entra un poco perdido y viene un profesor y te dice, digamos, estoy hablando ahí como... Creo que ya se han repensado un poco las cosas, pero la católica igual tiene esa estructura así como bien jerárquica y que es un profe jefe y siempre es hombre y después hay como mini profes y después ayudantes, entonces hay como 3 niveles y la opinión así como que no de todos pesa igual, entonces una cuestión y te dice, no, mira, así es la arquitectura y uno trae una maqueta y te la dan vuelta y dice, no, pero es que como que te da una impresión medio mística que es uno que todavía no ha captado, pero que está ahí y que el profe te lo está mostrando y que te está formando en una idea y después uno llega a un taller y te toca otro profe completamente distinto, con otras lógicas completamente distintas y uno un poco se rompe la cabeza o te pasa incluso en el mismo taller que uno dice, oye, mira, me ha ido excelente todo el semestre, llegáis súper seguro, te evalúan, el profe te agarró por X motivo y tú decís como ya, entonces uno vuelve a entrar en una crisis existencial de qué es la arquitectura. Entonces, en mi caso personal, encontré un camino que está guiado, que está, digamos, alimentado no por los puros referentes, digamos, tradicionales que te mostraba el profesor en la clase o esta cuestión, esa muy mala práctica yo encuentro de ir a robar ideas a críticas a Pinterest y replicarlas o de manera, digamos, que no se sustentan del todo. Y en mi caso personal, digamos, el hacer el cruce con artes visuales, el hacer cruces con historia, con teoría, desde la filosofía, a mí, digamos, desde la investigación, en ese entonces cuando entré al taller de investigación, me implicó relacionarme de una manera mucho más propia y mucho más directa con las problemáticas, que uno no estaba, digamos, pensando en qué le iba a gustar al profesor, sino que empiezas un poco a pensar por ti mismo. Y yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como profes, no imponer una vía única, sino que asusarlos a ustedes o invitarlos a que, digamos, integren sus intereses personales y que encuentren, digamos, sus propios, suena así como... pero que encuentren, digamos, una voz propia.
Entonces, yo creo que ese es un gran desafío y también pasa por algo que decía Fernando, de entender que nosotros no somos así como seres que tienen una verdad y que no existe una verdad absoluta, sino que el poner en cuestión lo que dice el profesor muchas veces es al final una manera más, incluso a veces más productiva de relacionarse con el proyecto, cuando implica muchas veces decir como, oye, esta no es mi vía, pero puedo, digamos, compatibilizar las enseñanzas que me está dando este profe con este otro camino, y de ahí estar como en una postura quizá un poco más dialéctica, en vez de... porque al final en el mundo profesional no hay un profesor que te dice, oye, esto está bien, esto está mal, y uno tiene que ir desarrollando su capacidad crítica, confiar en las capacidades que uno ha construido o que ha levantado con ayuda de sus compañeros, profesores, etcétera, minions y ayudantes. Y construir, digamos, esa visión como desde tu propia postura. Entonces, claro, yo creo que plantearse de manera crítica como estudiante es clave. Eso les quería decir. No es una invitación a la rebeldía, no se enojen. A mí me pasa mucho de eso, que yo peleo mucho con mis profes. Nos gusta pelear mucho con los profes de repente. Sí, claro. Es que me da mucha lata que no esté ninguno de mis dos profes acá, pero hay una cosa que me gustaría destacar de ellas, que son Bruna y Sosa. Que cuando uno desarrolla los proyectos de concurso, que me ha gustado también mucho este proceso arquitectónico, uno no se enfoca así como lo que quiere el profe. Ahora como que el foco cambió. El foco cambia así como lo que dicen las bases. Entonces, como que después nos podemos discutir y es como, no, voy a hacer esto, lo otro, y después nosotros decimos, ya, ¿y qué dicen las bases? Y al final ninguno sabe qué hacer, realmente, porque ninguno hay que ir como a la etimología de la palabra y buscar qué significa exactamente eso, y después deducir qué es exactamente la definición de esa palabra para dar un resultado certero. Y al fin y al cabo, después de tomar el concurso, llega un jurado que no sabe qué es ni la palabra y te tiran abajo el proyecto. O ven la pura foto y pasan de largo. Pero por lo menos esta parte de hacer como taller en base a concurso la he encontrado enriquecedora por ese lado. Porque te hace como discutir con el profe en un campo en lo que ninguno de los dos sabe exactamente qué es lo que es bueno o es malo. Desde el primer año de la así igual, yo sentía por ahí. Claro. La diferencia del proceso de estudiar la carrera, o sea, obviamente cuando uno llega en primer año es muy distinto y como que va a ser mucho más difícil de poder participar de estas instancias que, aunque uno participara teniendo como poca experiencia, igual era enriquecedor, yo creo. Pero por eso mismo la mayoría de los que estamos acá son de cuarto, quinto, entonces igual yo creo que hay algo ahí que nosotros buscamos como romperlo y que vinieran de primero, de segundo, igual ahí hay un par, pero como que no pasa mucho, y yo creo que no pasa por un tema como de experiencia y de que la misma experiencia de participar en el taller o en cualquier ramo, como que te gatilla como ciertas, o vais descubriendo ciertas cosas, ciertos intereses que te pueden como, no sé, llevar a encontrar tus gustos y todas esas cosas medias clichés, pero que igual está bien. Eso. A mí me gustaría pensar en los modos de producción de arquitectura dentro del taller. De qué manera se impulsa por parte de ustedes o también de nuestros compañeros, de qué manera se impulsa el generar nuevos métodos de producir material arquitectónico. Aquí voy específicamente. Hace poco con un profesor, Fernando, hablábamos sobre el título de arquitectura. ¿Qué es lo que se considera como título de arquitectura? Y llegaba al punto en el cual el título de arquitectura, el proyecto, es
un proyecto que habilita a una persona para poder desarrollarse en el ámbito profesional. Esa es una definición bastante rígida, al parecer. No permite otros métodos de exploración que dentro de lo que comentábamos sí permiten procesos posteriores al pregrado, pero claro, ¿cómo se esfuerzan o cómo se pueden forzar dentro de ustedes mismas o mismas, en nuevos métodos de generar arquitectura dentro del taller, dentro de la escuela, dentro del pregrado? ¿Cómo poder impulsar un poco estas barreras de lo que hablábamos antes de la interdisciplina, ¿no es cierto?, habitar el borde? ¿Cómo se puede dentro del mismo taller de arquitectura explorar otros métodos de representación? Tenemos talleres en la escuela que están abordando la arquitectura desde un punto totalmente con lo próximo, con objetos, pero específicamente me gustaría saber su opinión al respecto. Sé que ¿Sí? Mira, un poco atendiendo a tu pregunta, pero también respondiendo al chico que ya no está. Una de las maneras en las que yo por lo menos me enfrento al taller es siempre como con mucha humildad, en el sentido de que yo creo siempre que voy a aprender de los alumnos también. Me parece en ese sentido que el taller es como algo súper recíproco. Yo nunca doy por sentado que lo sé todo, pero tampoco miro en menos quizás las habilidades que ellos pueden traer desde antes, ni su linaje. Y en ese sentido, por lo menos en el taller que hemos desarrollado, nosotros siempre también esperamos un poco a observar qué es lo que traen y de acuerdo a eso también a evaluar las habilidades que ellos mismos nos están mostrando para tratar de potencializarlas de alguna forma. Eso me parece crucial porque creo que, claro, el pararme o que nos paremos como docentes que lo sabemos todo, simplemente a entregar herramientas, un poco como que limita esa posibilidad del taller de convertirse efectivamente en un escenario especulativo, que es algo que afortunadamente pasa en la universidad, pero que se empieza a diluir un poco después cuando tú entras al ejercicio proyectual y eres parte de una oficina, que personalmente lo posible trato de nunca perder, pero es algo que inevitablemente comienza a pasar en algunos casos. Por lo mismo, claro, y también en ese mismo sentido, cuando nosotros formulamos el taller, por ejemplo, con Gonzalo, lo hicimos con muchas dudas, porque en el fondo nosotros mandamos a todo el taller a descubrir Santiago, pero lugares ocultos, lugares que de alguna forma no eran percibidos tan fácilmente debido a su cotidianidad o bien porque tenían connotaciones negativas para la gente. Y en algún punto nosotros nos preguntamos a nosotros mismos si no era más fácil haberles dado un caso como ya definido y que cada uno lo estudiara para haberlo hecho mucho más rápido en el fondo, pero después dijimos no, o sea, igual hay un valor en tomar una decisión, en elegir un caso que efectivamente a cada uno de ellas les gustara, le atrajera cosas que en el fondo hicieran que se sintieran incluso como más motivados a querer estudiarlo, y creo que de alguna manera eso dio resultado y por lo menos durante toda la primera parte del taller nosotros vimos que efectivamente había ese afán de querer descubrir algo y de traerte muchas opciones, muchas como ideas, y nosotros un poco como que evidentemente que sabemos que tenemos que entregarles ciertas herramientas, que tenemos que guiar el proceso, pero también hay una continua retroalimentación entre lo que nosotros aprendemos de ellos y lo que nosotros también tratamos de enseñarles. O sea, en ese sentido me parece como crucial un poco como recordar que en el fondo todavía todos podemos como aprender del otro. O sea, Bueno, a mí me pasaba mucho que al principio
ahora que me encuentro en anteproyecto, era como muy complicado ver a mi profe en este caso como otra cosa distinta que no sea un profe. Siempre acostumbraba a cómo era la modalidad de taller, de tener al profe, la conversación dentro de la clase, pero siempre me pasaba que veía al profe como el manda más, por así decirlo. Y me pasó mucho que durante el proceso de estudiar arquitectura, algo que había dicho el compañero anteriormente acerca del ser como crítico con los trabajos de tus compañeros, de tus amigos, y llegar como a esa instancia de poder decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué te parece esto, esto y esto? Y que te lo corrijan de cierta forma, me ayudó mucho, al menos en mi proceso, de entender cómo relacionarme en este momento de anteproyecto con mi profesor, que ya no lo veo como alguien que está por sobre de mí, si bien tiene mucha más experiencia y me ayuda en ese sentido, sino que lo veo más como un amigo, como un partner, donde podéis conversar las cosas como más de tú a tú y llegar a decir dentro de la conversación, me parece esto interesante y me gustaría desarrollarlo de esta forma. Y donde el profe también responde como diciendo, ¿podría ser así o podría ser de otra forma? ¿Sabéis qué? Yo creo que puede ser así. Entonces, ese como proceso de aprendizaje no viene como de la mano del proceso de decir, tengo compañeros que me ayudan y de igual forma tengo a este profesor que también me ayuda de la misma forma que puedo ir aprendiendo y nutriéndome de mis pares y con los que me relaciono día a día. Y eso, más que nada. Bueno, yo creo que, a ver, más que nada una pregunta con relación a la diversidad de taller y su elección. Bueno, ahora que estoy en quinto año, me di cuenta que hubieron instancias y momentos donde la elección de taller fue como muy importante y que hubieron casos que se cerraron esa instancia porque está este sistema de elección de taller por tu nivel de promedio, donde te exige tener un nivel para poder tomar antes y sin quedarte con los cupos, obviamente. Yo creo que hubo un momento donde creí que no estaba estudiando la arquitectura que yo quería aprender y que esa instancia donde tú puedes elegir el taller no debería estar marcado solamente por tu nivel. Tal vez yo creo que hay soluciones con respecto a eso para poder elegir a alguien que tú estudiaste o sabes quién es y saber que yo quiero entender su metodología o yo entiendo cómo él piensa, a quedarte con alguien que obviamente que no tuviste elección, donde te cuesta más entender su forma de hacer las cosas, de explicarlas, y que creo que hay como un problema ahí dentro de eso, dentro de la elección y dentro de lo cerrado que puede llegar a ser. No sé si hay como alguna respuesta o qué piensan también como profesores de arquitectura ahora. No queda otra. La normativa de la universidad, no. Yo me quería referir a propósito de lo que decía Luciana y Francisca hace un rato, de cómo declaraban desde sus experiencias, no solo docentes ahora, sino de sus experiencias como estudiantes. Fíjate que ellas definieron cómo eran ahora como profesionales, como docentes. Nunca se refirieron a su historia con aquellos profesores o profesoras con los que habían tenido más afinidad. Ellas se están definiendo a partir de aquellos con los cuales se quisieron alejar más. Eso es lo que, o sea, hoy día cuando quieren de verdad poner la carta sobre la mesa, no te dicen, a pesar de que yo sé que lo estuvieron y todos los hemos tenido, este profesor fue tremendamente generoso, yo me alineé con lo que él pensaba y todo eso, sí existen y te ayudan a definir, pero no tanto, o quizás tanto, como estos otros. Entonces, es responsabilidad, creo que de nosotros, y aquí sí que hablo desde dirección, de que ustedes ojalá no pudieran ni siquiera elegir y que tuvieran en ese devenir de la carrera diferentes posiciones. Amaran a profesores y profesoras, odiaran a profesores y profesoras,
pero que fuera la manera, por lo tanto, de la cual ustedes pudieran ir tomando una posición personal. O sea, si hay algo en lo que han dicho Francisco y Luciana, es que tienen ya una posición desde la cual quieren operar. Es lo que hagan. A nosotros como escuela, a nosotros como docentes, no nos debería importar lo que terminen haciendo ustedes. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero sí ayudar en esa definición, a que tú puedas llegar a tomar esa definición personal e individual. Pues está efectivamente a disposición. Ahora se escucha como más fuerte, ¿no? Es que está la parte emotiva de la puesta a disposición de un colectivo. Entonces, nosotros quisiéramos que la invitación fuera más que pudiéramos incluso, ni siquiera desde el tema, ni desde los profesores, sino desde aquellas habilidades, intereses, capacidades, poder tener grupos lo más heterogéneos posible. Yo vengo de un colegio que es extremadamente heterogéneo. Tuve la suerte de estar en un colegio extremadamente heterogéneo porque era casi uno de los 2 o 3 colegios que había en la ciudad. Por lo tanto, no nos quedaba otra. O que hay mezclado o no que hay mezclado. Social, cultural, económicamente, de capacidades. Y eso yo sé que hoy en día me ayuda a entender esa diversidad, no por entenderla teóricamente, sino porque lo viví. O sea, es natural. No tengo que darle una vuelta. Y ese encontrarte con alguien que trabaja más rápido que tú, que trabaja más lento que tú, que piensa de otra manera, es fundamental. Nosotros deberíamos tratar de hacer eso, al punto de que ustedes lo eligieran. Suena como fome, que yo te estoy diciendo así, como todo lo contrario, pero en pro de que finalmente tú puedas elegir y definir qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, si ni siquiera es con la arquitectura, ¿cierto? Lo más maravilloso es que también te ayuda a definir como lo que eres tuyo. Cuando vemos sus trabajos, cómo entregan, si llegan atrasados o no llegan atrasados, si tienen más o menos información, ustedes se están definiendo con eso. Yo no sé en cuántas carreras pasa eso, ahí sí que me pongo en la posición de este hombre, no sé en cuántas carreras pasa que cuando tú estás entregando un trabajo, estás haciendo una evaluación, te estás definiendo a ti mismo. En todos los sentidos, lo que eliges dejar fuera, lo que eliges dejarse dentro, donde haces tus énfasis, qué cosas te preocupan, qué cosas no te preocupan. Si de repente les va a pasar que un taller les diga, oye, este taller va a estar súper preocupado, pero que en realidad eso a mí no me preocupa. Y les tiene que pasar. Y desde ahí se van definiendo. Entonces eso creo yo que es lo que deberíamos promover, aunque nos cueste. Y ojo, y una cosa que decías tú, Tomás, ojalá maduráramos un poquito antes. Pero estamos madurando cada vez estamos madurando como un poquito más lejos de ese inicio de la carrera. De tal manera que nosotros les podríamos decir en el primer año, espérate, es que va a ser un poquito más libre, no va a ser tan conducido esta cosa, o los vamos a obligar a tal cosa, y que nadie se espantara y que entendieran como que es parte de la discusión, o estamos en desacuerdo entre los profesores y eso es tan natural como que somos diferentes. Porque si estamos en desacuerdo entre los profesores, como decía el compañero que también desapareció, pareciera que hay un mundo y resulta que puede haber una tercera posición que es la posición de ese otro estudiante. Entonces, sí, dan ganas, de verdad me encantaría que llegaran más maduraditos a la universidad. Yo también fui de los mismos de ustedes, maduré en tercer, cuarto año también, o sea, en primero no sabía lo que estaba haciendo, en segundo tampoco, y pasado tercero como que recién algo. Pero también tener fe en eso. Quizás lo digo desde la experiencia, en el sentido de que ese minuto llega, para algunos nos llega más tarde, para otros nos llega antes, pero que ojalá te toque aquí y que seas capaz de que pase esto, que podamos estar conversando todos, que levanten la mano gente diferente, que son capaces de organizar una cuestión como esta y que sabes que les resulta, que probablemente hace 2 años ni te imaginabas que lo iba a hacer, pero hoy día sí pasa. Respondiendo un poco a la pregunta de como más que preguntar o responder es como abrir otra pregunta que es hacemos proyectos en anteproyecto y proyecto de título, trabajamos un proyecto, un edificio, un parque, lo que sea. ¿Esta carrera tiene esa visión de hacer como arquitectos proyectistas o busca otra cosa? ¿O no busca nada específico y busca enseñar? Por ejemplo, debería ser como quizá, o no, esa es la pregunta, debería ser así, como un curso de doméstica que uno dice, aprenderás a modelar en 3D, en Revit. Entonces, arquitectura ¿aprenderás a hacer proyectos y para desarrollarte como arquitecto proyectista? ¿O debería decir, aprenderás muchas herramientas, aprender de historia?
Esa es la pregunta abierta, si alguien quiere responderla. ¿Debería ser así o no? Gracias. Para allá voy. Voy a mezclar la respuesta que es fome, porque efectivamente hay un perfil de egreso, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos dos perfiles de egresos, básicamente el de la malla antigua y el de la malla innovada. Respuesta latera, ¿no es cierto? Y están subidos, ¿no es cierto? Y con mucho énfasis creemos que los cursos tributan finalmente a construir una cuestión que también es bastante ameboide, ¿no es cierto? Porque si usted le digo, usted es un arquitecto que hace vivienda, tenemos que hacer todos los cursos dirigidos para vivienda, ¿no es cierto? Entonces, con cierta astucia uno podría decir, si ve el perfil, oye, pero es medio ambiguo, sí, por suerte, ¿vale? Por eso la respuesta es latera. Pero tu pregunta me permite responder a como, y lo dejé para el final, a cómo partiste la pregunta, Martín. Tú decías, hablando con Fernando, conmigo, ¿no es cierto?, me dio una respuesta que tú consideraste, en comillas, rígida, de que la universidad se entiende como alguien que te entrega un título profesional, ¿vale? El contexto de conversación era otro, ¿verdad? En la cual yo te mencioné, y esto no es una crítica aún, que en el fondo, si tú quieres pintar, posiblemente vas a tomar un lápiz y vas a rayar. Si tú quieres correr una maratón, ¿no es cierto?, antes de 42 kilómetros o las submaratones, tenés que decir, bueno, voy a trotar, ¿no es cierto? Creo de forma muy genuina que efectivamente hay un centro de la arquitectura. Y ahí me mezclo con lo que decía David, ¿no es cierto?, y la otra cuestión, ¿verdad? No estoy tan seguro de que la cuestión esté tan escindida. Las periferias, ¿no es cierto?, a quienes por suerte, y los invito y las invito, nos gusta la historia, somos muy buenos para masticar el pasado, digo, ¿verdad?, y escupirlo. Es decir, tenemos como poca conciencia de lo que somos, es como de la disciplina en general, ¿no es cierto? Todo parece nuevo, parece como, oye, ahora esta cuestión reventó, ¿no es cierto? Posiblemente esta misma conversación sobre cómo se enseñan, esto por Sartiano, ¿no es cierto? Si literalmente han pasado 200 años, o la Bauhaus, o sea, como ahora sí, ¿verdad? Y es una cuestión que como que vamos rumiando, y yo creo que es una esencia finalmente de la disciplina, como cuestionarse constantemente, y lo extendería más. Es un problema del hombre y la mujer moderna. Yo sé que alguien va a decir contemporáneo, diría moderno, ¿no es cierto? Como esta suerte como de loop infinito, asociado íntimamente a los sistemas de producción del conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, hay un dicho como ski or die, así como si te quedas quieto te moriste nomás, ¿cachai? Básicamente. ¿Y por qué decía eso? Y ahora cierro, porque efectivamente yo creo genuinamente que hay un centro de la arquitectura, ¿verdad?, que puede estar compartido por profesores o no, en el cual debe transmitirse porque somos una disciplina. Y esto no es un artesanato, ¿no es cierto? Y es por eso que no somos doméstica. Y alguien dirá, y es por eso que muchos profesores, no todos, ¿verdad?, obviamente dijeron, vimos así como, entonces la universidad sí se puede envasar. La pandemia nos enseñó eso. Las universidades no se hundieron. Y no desaparecieron muchas universidades, ¿no es cierto? Y estaban todos ustedes en pijama, le hice mucho clase a usted en pijama, que estaban con la cámara prendida, nunca estuvieron, y la universidad como institución pareció sostenerse, y el campus absolutamente vacío por 2 años. ¿Cachai? No somos domésticas. Y creo que la disciplina de arquitectura, creo, y tampoco es como fervientemente, posiblemente por ahora no tiene pinta de doméstica. Algunos cursos sí, porque en el fondo nos da la posibilidad. Pero para cerrar, creo que en el fondo las ideas de los doctorados, no que sean más difíciles, pero requieren más entrenamiento, al igual que un magíster. Y el pregrado, ¿no es cierto?, debe validarte con un título profesional, porque en el fondo yo te podría preguntar, ¿y por qué estás estudiando en una universidad si en el fondo lo parece rígido? Hago un curso de doméstica. Pero tú requieres hoy día, en donde estamos insertos, uno dice, no, el sistema, todo esto es sistema, o sea, estamos metidos acá, ¿no es cierto?, y intentamos que desde nuestras precariedades sea lo mejor posible. Pero ¿por qué tú no haces un curso de doméstica, pero quieres ser arquitecto, ¿no es cierto? Y la pregunta está, y es la pregunta telúrica, porque no se cierra, es qué es lo que te define como arquitecto o como arquitecta. Y esa es la cuestión que hoy día las escuelas están, por supuesto, que tironeando por un lado, ¿no es cierto?, con una cuestión que es evidente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una planta de profesores que es móvil. Entonces, nuestros profesores hoy día somos, ¿no es cierto?, de cierta forma como mutantes. Es decir, recibimos información de diferentes universidades, líneas de pensamiento, ideología, fuimos formados por diferentes escuelas. Yo soy una suerte como de, no sé, soy un manoseado por la arquitectura, he recibido y muy feliz, y como con cierto grado de intención, así como recibir información de cualquier persona, ¿cachai? Y yo creo que eso es una virtud, no mía, sino que en el fondo de la arquitectura, que tú puedes estar como manipulado, como tironeado, ¿cachai?, por tendencia, y uno va diciendo, entonces esto ya lo he visto, pero eso requiere como cierto rigor, porque, y ahí vuelvo a cerrar con lo que decía el profesor David, es como, sí, pues yo creo que
somos finalmente como la arquitectura cotidiana, o sea, vivimos la arquitectura porque vivimos en la ciudad, trabajamos tarde en las oficinas, en algunos casos explotados, absolutamente una profesión, no en una gran medida, pero absolutamente reventada, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros en nuestra posición desde la dirección, y esto es una respuesta oficial, no queremos que ustedes salgan como malos profesionales, que tengan efectivamente una formación profesional y que les permita hoy día, no quiero decir como exagerar, subsistir, pero sí tener opciones, ¿cachai? Y eso te la dan las habilidades, las enseñanzas, y es por eso que trabajamos como con harto cariño, debo ser como súper honesto, ¿cachai? Porque si no, no sería profesor. Yo tengo una constructora con mi familia, me quedo construyendo y haciendo hoyo, ¿verdad? Entonces, sí, pues nosotros damos un título profesional y ojalá de alta calidad. Para matizar, probablemente a modo de complemento, dos cosas. El título que ustedes van a tener es un título con el cual ustedes van a poder firmar de manera legal, más allá de muchas otras profesiones, un proyecto. Eso es lo que el Estado, a nosotros como universidad, nos solicita. ¿Queremos cumplir con eso? Tal cual lo dice Fernando, de manera rigurosa. Eso no implica que, aún sabiendo que existe un núcleo en la arquitectura, no esté en cuestionamiento. Si no está en cuestionamiento ese núcleo en la universidad, en ninguna otra parte. En las publicaciones probablemente. Pero más allá de eso, porque ni siquiera en las bienales ni estas cosas, las bienales no son lugares de cuestionamiento. O sea, yo creo que hasta el curador alcanza a hacer un cuestionamiento. De ahí para allá son toda gente que está de acuerdo con esa posición y ya está. No hay cuestionamiento dentro de eso. Entonces, es la universidad donde tenemos que, o sea, para que la arquitectura haya sido lo que ha pasado, lo que le pase todo lo que le ha pasado de aquí para atrás, es porque existió ese cuestionamiento respecto de ese núcleo, que sigue siendo núcleo. Eso yo creo que es lo interesante, que sigue siendo núcleo. Y desde ahí también nos podemos sentir interdisciplina, más que disciplina. Esto de que desbordes más menos, creo que hay gente que le gusta sentirse excéntrico. Me uno al club, ¿vale? O sea, sin duda. Por lo tanto, decir, no, yo soy súper excéntrico y estoy en los bordes, porque también hay una necesidad personal en eso. Quiero que siempre, por favor, antes de, por lo menos, y quizás una forma ingenua y burda de mi parte, el cómo analizo los discursos de la gente, pero lo analizo primero psicológicamente, a partir de lo que está ahí diciéndote como desde tu historia personal, y después de lo que quieres decir intelectualmente. Y me perdí completamente. Pero lo que iba, sí, exactamente, sí. No, pero lo que voy, o sea, sí, es como, tenemos esa necesidad. Por algo entramos a estudiar arquitectura, no solamente porque nos guste, porque quisiéramos supuestamente ser edificios. También hay una armatoste psicológica que nos une como perfil y no lo podemos negar. Pero efectivamente, como creemos en eso y somos gente rigurosa, que de repente es difícil mezclar las dos cosas, o sea, como creer en esta cuestión del cuestionamiento, pero a la vez ser riguroso, que es lo fascinante de nuevo de la arquitectura, es, vamos a cumplir, en cuestionar ese núcleo, vamos a cumplir, o sea, queremos cumplir con aquello, queremos cumplir también con que ustedes puedan firmar un documento que acredite que ustedes son personas, que no se les va a caer un edificio, que van a cumplir con una cierta normativa, por más estúpidas que puedan creer que son esas normativas, y que lo son en gran medida, pero que también van a tener un lugar desde el cual cuestionarse y cuestionarnos. Creo que eso es fundamental. Irnos para un lado o para otro creo que es lo que nos hace mal y lo que nos ha hecho mal todo este último rato en las universidades. Yo creo que cada uno podría decir, cada universidad, qué perfil tiene. Me encantaría que esta universidad, que es un poco lo que hemos tratado de llevar adelante con Fernando, fuera un perfil que no define un perfil. De tal manera que fuera la universidad la que promueve eso. De lo contrario, yo creo que entre los que conocemos varias universidades y que nos tocó exactamente lo mismo que dice Fernando, uno puede definir precisamente cómo supuestamente los profesores y directivos de una universidad quieren que salgan los estudiantes. Yo te puedo decir lo que yo creo de la arquitectura y mi posición respecto a la arquitectura.
Pero una vez que me meto a la oficina con Fernando a cómo se llama pensar la escuela, eso tiene que desaparecer en pos de que pasen estas cosas. Entonces, como ni lo uno ni lo otro. ¿Me cachai? Ustedes tienen que salir firmando, pero aquí es el momento en el que también tienen que cuestionar aquello y nosotros nos tenemos que asegurar que pasen ojalá las dos cosas a la vez, que no es fácil. Yo creo que ya damos por cerrado el conversatorio, estuvo muy bueno. Agradezco a todos los que participaron. Ojalá sigan apareciendo instancias así. Y nada, ahora viene el carrete, va a tocar el gran Miguel Uribe. Sí. Y nada, eso, gracias. Aplausos.